más o menos nos guiamos. Yo para empezar a pensarlo. Bueno, mi nombre es Claudio Rizzo, conmigo están viendo la antropología y la sociología, ya lo saben, a mí me mandan los trabajos. Y Nicolás Corencia, es el que me va a acompañar en la cátedra, va a estar adscripto este año. Cipriani, profe, Cipriani, Corencia. Sí, Y yo tampoco soy Josefina Rizzo, esa es mi hija, porque bueno, tenemos los perfiles. debo aparecer como Josefina Rizzo, así que tampoco soy Josefina. Josefina es mi hija. Estaba viendo ahí que Corella es un alumno, así que. Corencia es un alumno, me También confundí. está acá, así que. El Nico Cipriani me acompaña, fue un alumnazo durante el tiempo que estuvo conmigo y este año solicitó acompañarme como adscripto en la cátedra, así que fue el que logró el MIT y le agradezco esa citación. Y bueno, conózcanlo también porque me va a acompañar y nos va a acompañar durante todo el año. ¿De acuerdo? Tratando de encontrar alguna lógica, la intención es ver Marx, ¿está? La intención es ver Marx en el día de hoy. Entiendo que han hecho algunos de los trabajos, otros lo estarán pensando, otros algunos entregaron, otros no. La intención de hoy es dar Marx y vamos a ver si para finales de la semana que viene o principios de la otra, tal vez sea el otro lunes, este que viene no, el próximo, vamos a hacer uno con respecto al próximo tema que es Durkheim. ¿Está? Así que vamos a trabajar Durkheim, para el cual les voy a mandar un material. Vamos a leer un capítulo de las reglas del método sociológico y lo vamos a trabajar juntos por el MIT. ¿Quieren? Entonces, empezamos con Marx. No sé, cierren los micrófonos. Cada 10, si quieren, vayan subiendo las preguntas, si les surgen preguntas o cosas, pónganlas en el chat y yo cada 10, 15 minutos paro y leemos las preguntas y las trabajamos. ¿Quieren? A todo esto, Nico va a grabar esta reunión para que nos quede grabado y ustedes puedan utilizarlo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿vamos? Me acerqué mucho, estoy a acercarme a la cámara, a salir de la cámara. Marx. Primero un montón de cosas. Fui tratando de dejarle un montón de textos con respecto a las unidades que veníamos trabajando, que son más o menos las clases que nosotros hemos visto. Cuando nosotros nos volvamos a tener presencialidad, vamos a poder trabajarlas juntos, así que les pido que también generen preguntas con respecto a eso, a las cosas que entendieron, a las que no, en particular a lo mejor con evolucionismo, que no hubo una devolución que tuvieron que hacer ustedes. Les pido que las tengan en cuenta y cuando volvamos a la presencialidad, digamos, vamos a ir definiendo eso. En algún momento, más allá de los trabajos que ustedes vienen realizando, evidentemente va a haber una forma de evaluación. Quiero que a todos les quede claro, digamos, que en esa evaluación solamente van a entrar las cosas que pudimos trabajar juntos. No tiene sentido que yo les mande fotocopias a rolete y después se las tome, ¿está? Esa situación conmigo por lo menos no va a suceder. Solamente van a entrar en esa evaluación las cosas que pudimos trabajar juntos. Igualmente sientan que, o por lo menos es lo que yo siento, que hasta ahora lo único que hemos perdido es posibilidad de debate. Cada una de las cosas que fuimos viendo, les aseguro que es para un debate entero de una clase, y más en estas cuestiones que son ciencias sociales. ¿Está? Donde no hay una verdad única, donde la verdad está condicionada por la interpretación, y esas interpretaciones son históricas, ideológicas, bueno, por un montón de cosas, ¿está? Por lo cual lo que hemos perdido es el debate, y lo que hemos perdido a lo mejor son alguna posibilidad de dar otros ejemplos que nos den mejores metáforas de cómo entender algunas de las cosas que fuimos viendo, ¿está? Pero en verdad, con respecto al plan de estudio, nosotros deberíamos terminar para el 8 de julio, comúnmente, sin pandemia de por medio, deberíamos terminar con Durkheim y el funcionalismo llevado a la antropología. ¿De acuerdo? Durkheim es sociólogo, es el padre del funcionalismo, ya lo vamos a ver. ¿Está? Pero lo único que hemos perdido, no perdimos contenido. Si ustedes quieren transmitirlo en ese sentido, lo que hemos perdido es debate. ¿Está? Hemos perdido
esta cuestión de, che, ¿por qué esto y por qué otro? Y yo no pienso esto. En verdad es muy difícil de transmitirlo en una reunión, pero sientan que no estamos perdiendo contenidos, ¿está? Después se nos va a complicar durante el segundo semestre, pero esperemos que todo esté mejor y podamos retornar a la presencialidad, que les aseguro que supongo que es para ustedes también, porque ustedes en principio no deben conocer ni los ladrillos de las aulas donde estamos, lo cual es un problema, digamos, un problema grande, por no decir una cagada. Pero sientan que no estamos atrasados con los contenidos, ¿está? Podemos seguir trabajándolo juntos. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Ok? Marx. Yo les ponía ahí, en verdad trato de charlar un poco con ustedes lo mismo que trabajamos en los textos. Claro que Marx es un político, ¿está? Claro que la condición más importante y más interesante de Marx se vincula con los razonamientos políticos. Lo que yo digo es que ustedes entiendan que nosotros vamos a ver Marx y que ese Marx, no vamos a hablar de Cuba, de Unión Soviética y de China, por más que pudiéramos hacerlo y correspondería que lo hiciésemos, ¿cierto? Pero en verdad, mi interés está dado en que ustedes puedan tomar las categorías de análisis que generó Marx para el uso de ustedes. ¿Está? En verdad, las categorías de las cuales nosotros vamos a trabajar son las mismas con las que se discute la realidad social hoy. Para bien o para mal, para creerles o para no creerles, para denostarlas o para darle énfasis, pero son las mismas. Entonces, que es una cosa que también, claro, como no hemos podido charlar, cuántas cosas, Dios mío. La perspectiva que nosotros tomamos es, primero no aprendemos al tipo, ¿qué dice el tipo? ¿Cuál es la lógica del tipo? Perdón, el tipo, los evolucionistas, Nietzsche, Marx, Durkheim, ¿está? Primero nos vamos a tratar de entender, nos posicionamos como si fuésemos él. ¿A qué le estamos contestando? ¿Qué decimos con respecto a esa realidad? Y después vamos a los procesos críticos, ¿está? Pero primero nos vinculamos con la palabra del autor y a qué cosa quiere referir de la realidad, ¿de acuerdo? Esto mismo no va a pasar con Marx, ¿está? Primero entendamos de qué está hablando, cuál es la referencia que el tipo hace, y después vamos a pasar a criticarlo con algunas cosas que se pueden criticar. No entiendan solamente el Marx vinculado al comunismo, que por supuesto fue el fundador del comunismo, ¿tá? Sino entiendan que Marx formó todas las categorías con las cuales nosotros trabajamos de común en los análisis de la vida social general. ¿Bien? ¿Sí? Les marcaba en el texto que una de las, si no la cosa más importante que hizo Marx, es desnaturalizar, decía, las relaciones sociales. ¿Está? Yo una vez se lo escuché al negro, Fontana Rosa, por eso lo puse como ejemplo. Lo escuché al negro decirlo en alguna charla. ¿Está? Que esta cuestión significa que las relaciones sociales y lo que eso genera, en general, pobreza y riqueza, hasta el momento de Marx eran vistas como cuestiones naturales. Creo que el ejemplo era bastante claro. ¿Está? Hasta Marx, en la vida, en el mundo, había delfines, gaviotas, arbolitos, baldes, plásticos, pobres y ricos. ¿Está? Era natural que así fuera, porque en todo el proceso histórico, durante toda la historia, había habido pobres y ricos. ¿Está? Eran parte de la naturaleza. Marx es el primero en acentuar que esto no es así. Que en verdad la pobreza o la riqueza de las personas se corresponden a sistemas sociales que nosotros mismos creamos, que no es parte de lo natural. Y de ahí viene el otro. Si nosotros los creamos, somos nosotros los que podemos modificarlos. ¿Está? Entonces, esta situación de riqueza o de pobreza se corresponde con sistemas que hemos creado los seres humanos. ¿De acuerdo? Eso es lo grosso al momento en que Marx enuncia la mayoría de sus trabajos. ¿Está? No voy a profundizar mucho, podríamos profundizar un montón más sobre Marx, digamos, ser más altuserianos. Hay un tipo que se llamaba Althusser, digamos. Eso es otra cuestión también. Claro, tampoco no hemos visto y no nos seguimos no nos pudimos hablar mucho.
entiendan que estoy dando una clase. Entiendo que hay personas para las cuales esto es sumamente obvio y y estas personas entiendan que hay gente que es la primera vez que toman contacto con Marx. Ya yo me debo a toda la clase, ¿sí? Por lo cual va a haber tiempo y si quieren algo podemos hacer hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver. La intención sería que 8:30 podamos cerrar esto. Lo lamento. Pensaba que iba a durar menos, no. Entiendan que tengo que dar una clase para un montón de gente que es muy heterogénea, que viene desde la secundaria a un recorrido de 5º año de la universidad, ¿está? Pero todas las preguntas van a ser contestadas, ¿está? En la medida de lo posible y en la medida en que yo sepa, digamos, yo también puedo no saber y puedo preguntar. ¿De acuerdo? Trataba de marcarles entonces en un principio las diferentes formas, las diferentes formas en que se nombra el pensamiento marxista. ¿Sí? Básicamente porque esta es la única materia que ustedes tienen para ver conceptualidad y contexto. ¿Está? A lo largo de la carrera van a seguir usando todas las categorías con las cuales vamos a empezar hoy, o empezamos este año, perdón. Van a tener desarrollo en cada una de las materias o cátedras que ustedes tengan, pero por el momento yo les tengo que dar la conceptualidad de estas para que después sepan ustedes dónde aplicarla. ¿Sí? Decíamos entonces que mi interés es que ustedes entiendan los diferentes nombres con los cuales ustedes van a haber escrito el pensamiento marxista, para entender que una vez que encuentren esos nombres, van a estar refiriendo siempre al pensamiento marxista. ¿Sí? Decíamos entonces, en primera instancia, marxismo o marciano, el pensamiento, digo, marxista o marciano, lo cual es obvio, está muy de moda lo marciano, pero es lo mismo. Habíamos hablado también del materialismo histórico. Marx es un materialista. ¿Está? En filosofía hay un River Boca. Yo soy de Newell, pero bueno. Hay un River Boca que es idealismo, materialismo. ¿Está? O bien, vos suponés que las ideas determinan a la materia, eso es un idealista, o bien suponés que las materias determinan a la idea, que es la posición materialista. ¿Está? Marx dice, el ser social determina la conciencia individual. Marx dice, el ser social determina la conciencia individual. ¿Está? El tipo está diciendo, de acuerdo a cómo vos te ubiques en la formación productiva de tu época, así vas a pensar. ¿Se entiende? Vuelvo a lo anterior. La materia determina la idea. No es porque vos pensás de una forma, eso modifica tu materialidad. Para Marx es exactamente al revés. Está la forma en que vos te involucrás, te introducís como trabajador, como empleado, como burgués, como lo que fuera, como te introducís en el modelo productivo de una sociedad, es la que determina la forma en que vos pensás. ¿De acuerdo? Entiendan además que no hay forma de resolver, ¿se entiende eso, cierto? Que en ciencias sociales pueden coexistir un montón de verdades al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? No es posible determinar si el idealismo está bien o el materialismo está bien. ¿Está? Cada uno toma su posición con respecto a esto, en lo que se vincula a su historia, su ideología, su forma de pensar, lo que fuera. ¿Está? Ustedes tienen que tener la capacidad de tomar los conceptos para, a partir de esos conceptos, poder, que es mi intención, ¿está? Fundamentar las ideas que ustedes tengan. ¿Está? Yo no le voy a cambiar la forma de pensar, con mucho sufrimiento logro ser coherente entre mis acciones y mis ideas y no lo voy a intentar que ustedes convencerlos de nada. Lo que sí tiene que quedar claro es que ustedes tienen que tener un capital conceptual de herramientas que puedan utilizarlo en este momento y en el resto de la carrera. ¿De acuerdo? Digo, si alguno es liberal o es
tengo varios casos de anarquismo liberal, ya lo charlaremos. En otro momento lo charlaremos, cuando tengamos la disposición lo charlaremos, tomaremos un café cuando se pueda y lo charlaremos. En este momento me estoy dedicando a tratar de dar una clase de Marx. ¿De acuerdo? Y es histórico, vuelvo a repetir, me voy, ya me van a conocer, yo generalmente me voy. Es materialista, porque él es materialismo histórico, porque él es materialista, supone que la materia determina la idea, y es histórico porque sostiene que es en la historia, en el análisis histórico, donde se analiza el presente y se prefigura el futuro. ¿Sí? La única forma de entender los sucesos sociales que acaecen hoy se corresponden con ver sus causas en la historia. Y la unión de esas causas junto con las presentes nos van a prefigurar el futuro. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo hacer Claro. una información más para agregar? Es interesante el contexto en el que está Marx en ese momento, en el cual se está en el apogeo de la revolución industrial. Por eso, por ahí es importante también ese dato en el cual él puede llegar a ver esta diferencia o esta clase social que empieza a emerger, que es la clase trabajadora, ¿no? Y creo que también en esos albores de la clase trabajadora que empieza de alguna manera a formar su conciencia, trata de explicarlos desde ese lado también. Por eso digo, porque obviamente todos los historiadores, sociólogos y demás han tenido un contexto que los penetró y han podido de alguna manera llevar adelante un análisis de eso y de ahí, digamos, transformar la realidad, que en realidad lo que muchos de ellos hacen es querer transformar la realidad. De acuerdo. Sí, sí, sin duda. Si ustedes piden el contexto, tiene razón Nico. Si ustedes me piden, no sé tampoco cómo abreviar, porque no es fácil. Pero claro, evidentemente Marx es hijo de su... En verdad todas las ideas son hijas de su materialidad. Cada idea, todas las ideas son hijas del tiempo histórico que le toca vivir. Los griegos movían juguetes con vapor. ¿Vos me querés decir por qué no se dieron cuenta de hacer un telar en vez de hacer un juguete? ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, porque tenían a los esclavos. ¿Se entiende? Porque la necesidad de producción que tenía les sobraba con los esclavos, con la forma de relaciones sociales que existían en ese momento. ¿Se entiende? No lo necesitaban. Entiendan, más allá de esto, ¿está? Entiendan que todas las ideas, o cuanto menos en lo que a mí respecta, es como yo lo entiendo, y como más allá de que yo lo entienda, como lo entiende Marx, toda idea deviene del contexto histórico y de los modelos productivos que existen en ese momento. No hay mayor ejemplo que materialidad. ¿De acuerdo? Con respecto al momento histórico al que refería Nico, claro, piensen básicamente, porque supongo que lo habrán trabajado, en el segundo momento de Levi-Strauss. Está profunda incidencia de la segunda revolución industrial, el campo deja de generar guita, aparecen las industrias, todo el mundo sale corriendo con la cantidad de hambruna que significó esto. Recuerden que para Inglaterra esto significó en un lapso de 15 años 6 millones de muertos, otra que pandemia. Significó reconvertir todo el modelo productivo, por lo cual todo el mundo se va del campo a la ciudad, a una ciudad que no existía. ¿Sí? Entiendan que para ese momento todas las ciudades eran núcleos urbanos que lo único que tenían como importante era un mercado central. Un mercado en el cual se realizaban las transacciones de los citadinos, de las ciudades, digamos, al campo. Vos te traías 2 sandías y te arreglaban los zapatos, ponele. Y no digo que sea trueque solamente, también había monedas, ¿está? Pero entiendan que las ciudades no tenían ninguna forma de alojar a toda esa masa de gente que empezó a venir a las ciudades, por lo cual, delante de las máquinas que empiezan a aparecer y que empiezan a generar trabajo, dormía toda la gente. Toda la familia dormía en los mismos lugares donde se trabajaba. ¿Sí? Una situación social horrenda. ¿Está?
que es analizada por un montón de autores. ¿Está? Y ante este mismo contexto, dos posiciones. Está, por un lado lo tiene el compañero Marx, que dice revolución, cambiemos las cosas, y por otro lado, al compañero Comte, que dice, ¿se acuerdan Comte? ¿Vieron positivismo? No, sí, no, a veces. Comte es el que inaugura el positivismo, no me voy a dedicar a verlo, ya lo vamos a ver cuando lo veamos. Comte dice... Orden y progreso. El compañero Comte dice orden y progreso. Y los compañeros brasileños se lo ponen en la bandera. ¿Sí? No hay ninguna revolución. Orden y progreso. Y literalmente en ese orden. Primero el orden, no hagamos revoluciones, nada cambie, y porque vamos a tener ese orden nos va a traer progreso. ¿Sí? Son dos posiciones diferentes ante el mismo escenario. Tremendo quilombo generado, quilombo social, generado por la aparición de la segunda revolución industrial, forma productiva en la que aún, con algunas modificaciones, aún nos mantenemos, con nuestras relaciones sociales todavía están vinculadas a eso. ¿De acuerdo? ¿Bien? Materialismo dialéctico era la otra de las formas. ¿Está? Materialista por lo mismo que decíamos antes. ¿Está? Materialismo histórico por lo mismo que decíamos antes. Perdón, materialista por lo mismo que decíamos antes. Materialista en el sentido de poder entender la materia determinando la idea. Y dialéctico porque Marx toma de su mentor, de su maestro, Hegel, paréntesis, no confundan Hegel con Engels. ¿Está? Hegel es un filósofo y Engels es el compañero de su vida. ¿Está? El que lo acompaña en la producción de sus textos, y su vida cotidiana además, ¿sí? Vivió con él mucho tiempo y todo esto. ¿Está? Hegel es un filósofo del cual Marx fue discípulo. ¿Sí? Para que se entienda, Hegel es el sumum del idealismo. ¿Está? Hegel es el sumum, digamos, después del idealismo, después de Hegel no hay más idealismo, porque Hegel ya lo dijo todo. ¿Está? Sí hay idealismo, por supuesto, pero son retrabajos de lo que vino diciendo Hegel. ¿Está? Marx, con Feuerbach y otros tipos, se dicen hegelianos de izquierda. ¿Está? Son los discípulos de Hegel que no le toman a Hegel el idealismo, pero sí le toman el método. ¿Cuál es este método que generó Hegel? La dialéctica. ¿Está? Los hegelianos de izquierda desprecian la cuestión del idealismo y se centran en ese método particular. Recuerden que cuanto menos en términos de Marx, la dialéctica es un método, ¿está? La dialéctica es un método de analizar la realidad social. ¿Sí? Así es la traducción que hace Marx de la dialéctica hegeliana. ¿Sí? No sirve para analizar otras situaciones. Hay un intento por parte de Engels de llevarla al proceso dialéctico o entender a partir de la dialéctica la naturaleza. Hay un texto, un libro de Engels que se llama exactamente así, Dialéctica de la Naturaleza, un texto profundamente malogrado. ¿Está? Tratar de encontrar dialéctica en las abejas y en las obreras y no tiene sentido. ¿Está? Un texto malogrado. Entiendan que la dialéctica es un excelente método para dar cuenta de la realidad social. Este método, como ustedes ya habrán visto, consta de, ya lo vamos a trabajar juntos, es largo, digamos, pero como ustedes ya habrán visto, consta de 3 momentos: la tesis o afirmación, la antítesis o negación, y la síntesis o negación de la negación. ¿Sí? Entiendan que el tipo... es largo, hay tantas cosas para charlar. El tipo es...
Marx sigue muchas cuestiones a Heráclito. Y Heráclito es el de la lucha de los opuestos. ¿Está? Dos cosas se pelean y de esas dos cosas que se pelean surge algo superador. ¿Está? Diferente y superador. No es exactamente así, pero si les sirve como ejemplo, supongamos que la burguesía es la afirmación, supongamos que el proletariado es la negación y que el socialismo es la síntesis superadora. ¿Está? Póngalo en esos términos. ¿Se entiende más o menos? Lo que el tipo está diciendo es, lo toma Heráclito para eso. Heráclito era el de que se... Entiendan que... Entiendan que toda la filosofía occidental viene de que se pelean Heráclito y Parménides. Toda. Toda la filosofía viene de que se pelean Heráclito y Parménides. ¿Está? Heráclito le decía, no me puedo bañar dos veces en el mismo río. ¿Sí? Porque soy diferente. ¿Se entiende lo que está diciendo? No me puedo bañar dos veces en el mismo río. ¿Sí? El agua es diferente, yo soy diferente. ¿Se entiende? Le das bola a los sentidos, a lo que ves, a lo que pasa. Parménides, 100 años después, los tipos no confrontan entre sí, 100 años después, Parménides le dice, minga, no puede ser, ¿cómo no voy a poder decir nada de las cosas? Porque Heráclito decía, lo único que puedo decir de las cosas es que cambia. Parménides le dice, minga, no, dice, ¿cómo va a ser así? Dice, no, el ser es y el no ser no es. ¿Está? El tipo dice, ¿cómo que no es el mismo río? Es el mismo. En apariencia no es el mismo río, pero inventa una nueva, en esencia, inventa la esencia, en esencia es el mismo río. ¿Está? Después vienen todos los... Igualmente la parte oficial es esa, ¿está? Creemos que se puede decir río por más que sean diferentes y mantener la idea de río por más que no fueran las mismas aguas. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Pasamos de una cuestión concreta, material, a una cuestión ideal, que la tenemos en la cabeza, que es el mismo río, solo lo podés dar cuenta con una sustancia ideal, una esencia, que la tenés en la cabeza, no porque verdaderamente está así. En la realidad vos te das cuenta que el río cambió, ¿sí? Profe o Nico, perdón. Sí, dale. Hay, Coherencia. hay una, hay una chica que quiere entrar a la charla y la tienen que aceptar. Nico, aceptala. Nico. No me aparece la solicitud. ¿Podría decirle que entre, que salga y vuelva a entrar? Porque acá no me apareció nada, Ahí por le, eso. ahí le digo. Dale. Me tiene que aparecer un cartelito, viste, de unirse, pero no me apareció. Sí, está claro, está claro. ¿Sí? ¿Bien? Me perdí. Dialéctica. Materialismo dialéctico. ¿Está? Como hegeliano de izquierda, Marx le toma el método, pero descarta toda la cuestión idealista en Hegel. ¿De acuerdo? Y la otra que nos quedaba era socialismo utópico. Uy, qué mal que venimos de tiempo. Socialismo utópico. ¿Está? Perdón, socialismo científico. Socialismo científico porque el tipo se pelea con los socialistas utópicos. ¿Está? Entiendan que Marx no fundó el socialismo. ¿Está? El socialismo es casi directamente anterior a él. ¿Sí? Saint-Simon, Fourier y Owen, Saint-Simon, Fourier y Owen, que son los verdaderos fundadores del socialismo, son anteriores a él. ¿Está? Por lo cual, Marx, ¿qué problema tiene Marx con el socialismo utópico? Y Marx va a definir a todos estos tipos como socialistas utópicos. ¿Qué problema tiene Marx con los socialistas utópicos? Que le reclama cierta clase de voluntarismo a la teoría de los socialistas. Los socialistas utópicos decían, el diagnóstico era más o menos parecido. Estamos mal, hay gente que tiene todos los medios de producción y en verdad no tiene sentido que esto continúe así porque la gente la viene pasando muy mal. Se la simplifico en otros términos. ¿Está? Por lo cual hay que crear una crisis de conciencia, hay que crearle a los propietarios de los medios de producción una crisis de conciencia, que se den cuenta que están haciendo mal las cosas y los compañeros van a soltar los medios de producción. ¿Tá? Van a darle al resto del pueblo los medios de producción.
no estarían dando, digamos, ¿está? Marx dice, no lo van a entregar, va a haber que sacárselo. ¿Se entiende? ¿Sí? Igualmente entiendan que es toda una posición. Yo por dos cuestiones, no los defiendo a los socialistas utópicos, lo entiendo a Marx, por supuesto, pero también tiene sus cuestiones. Si ustedes lo piensan seriamente, entiendan que muchas de las posiciones, qué sé yo, ecologistas, por ejemplo, hoy también son voluntaristas. Che, no matemos ballena que está mal, che, no tiremos humo a la atmósfera que está mal, qué sé yo. Crisis de conciencia para que los tipos cambien la forma de producción y en ese sentido no emitan. Lo deben tener allá también, yo lo tengo acá. El humo, el humedal, el humo que largan las quemazones que están haciendo en los humedales. ¿Está? No puedo salir a correr.